Inglés es la lengua más hablada de todo el mundo, con más de 1.348 millones de hablantes nativos y un total de aproximadamente 1.600 millones de hablantes, si se incluyen los hablantes no nativos. El inglés es el idioma oficial de 53 países y 27 organizaciones internacionales, y es una lengua oficial y de facto en muchos otros. El inglés evolucionó a partir del anglosajón, una lengua germánica occidental que fue llevada a Gran Bretaña por invasores anglosajones en el siglo V después de Cristo. El anglosajón se vio influenciado por el latín y el celta durante la época romana y la posterior conquista normanda. El inglés moderno se desarrolló a partir del siglo XIV con una fuerte influencia del francés y otras lenguas. Chino mandarín es una rama del chino que incluye los dialectos mutuamente inteligibles hablados en el norte, centro y suroeste de China. Es la forma más hablada del chino, con más de 939 millones de hablantes nativos. El chino mandarín también es una lengua oficial de China, Taiwán, Singapur y Malasia. El término mandarín se deriva del portugués mandarín, que originalmente se refería a los funcionarios del gobierno imperial chino. El chino mandarín se estandarizó como lengua oficial de China durante la dinastía Qing, 1644 a 1912, y se basa en el dialecto de Pekín, actualmente Beijing. Hindi, lengua indoeuropea perteneciente a la rama indoránica. Es el idioma oficial de la India y tiene alrededor de 610 millones de hablantes nativos. El hindi evolucionó a partir del hindustani, una lengua franca que surgió durante la era mogol en el norte de la India. El hindustani es una mezcla de varios idiomas, incluyendo Braj Bhasha, Awadhi, persa y urdu. El hindi es el idioma más hablado de la India, con la mayoría de sus hablantes concentrados en el cinturón hindi, una región que abarca el norte y centro de la India. Español, lengua romance derivada del latín, es el idioma oficial de 20 países, principalmente en América Central y del Sur, así como en España y Guinea Ecuatorial. Cuenta con más de 548 millones de hablantes nativos y es la segunda lengua materna más hablada del mundo. El español es una lengua vibrante y expresiva, con un rico patrimonio cultural. Es el idioma de autores renombrados como Miguel de Cervantes y Gabriel García Márquez, y ha jugado un papel importante en la formación de las artes, la literatura y la música del mundo. Francés, lengua romance originada en Francia, es el idioma oficial de 29 países, principalmente en África, Europa y América del Norte. Tiene más de 274 millones de hablantes nativos y es un idioma oficial de la Unión Europea y muchas organizaciones internacionales. El francés evolucionó del latín vulgar, el latín hablado que utilizaban los soldados y colonos romanos que conquistaron la Galia, actual Francia, en el siglo II a.C. Con el tiempo el latín vulgar se mezcló con las lenguas celtas locales, que formaron la lengua distintiva que hoy conocemos como francés. Bengalí, lengua indoeuropea perteneciente a la rama indoránica. Es el idioma oficial de Bangladesh y el segundo idioma más hablado de India. Tiene más de 272 millones de hablantes nativos y también se habla en partes de Nepal y otros países vecinos. Portugués, lengua romance derivada del latín, es el idioma oficial de 9 países incluyendo Brasil, Portugal y Angola. Cuenta con más de 257 millones de hablantes nativos. El portugués evoluciona del latín vulgar, el latín hablado que utilizaban los soldados y colonos romanos que conquistaron a la península ibérica en el siglo II a.C. Con el tiempo el latín vulgar se mezcló con lenguas locales, como las lenguas celtas y lusitanas, para formar la lengua distintiva que hoy conocemos como portugués. Ruso, lengua eslava oriental. Es el idioma oficial de Rusia y también se habla en Bielorrusia, Kazajistán, Ucrania y otras partes de Europa del Este y Asia Central. Tiene más de 255 millones de hablantes nativos. Indonesio, lengua austronesia nativa de Indonesia. Cuenta con más de 244 millones de hablantes nativos y es el idioma oficial de ese país. También se habla en partes de Malasia, Brunei y Singapur. Japonés, es el idioma oficial de Japón y tiene más de 86 millones de hablantes nativos. El japonés es una lengua aislada, lo que significa que no está relacionada con ninguna otra lengua viva. Se cree que evolucionó a partir de una lengua ancestral que se habló en las islas japonesas hace miles de años. Tailandés,
También conocido como siamés, es una lengua tonal monosilábica del grupo Tai de la familia sino-tibetana que se habla principalmente en Tailandia, donde es el idioma oficial y la lengua materna de más de 66 millones de personas. Es el idioma más hablado de la rama Tai-Kadai y también lo hablan minorías significativas en Laos, Camboya, Birmania, Vietnam, Malasia, Estados Unidos y Australia. El tailandés evolucionó a partir del proto-Tai, una lengua ancestral que se habló en el suroeste de China hace miles de años. El proto-Tai se separó en varias lenguas diferentes, incluyendo el tailandés, el laosiano, el Chang y el Lu. El tailandés se desarrolló como una lengua independiente durante la Edad Media y se vio influenciado por el sánscrito, el pali y el jemer a lo largo de su historia. Malayo, lengua austronesia estrechamente relacionada con el indonesio. Es el idioma oficial de Malasia y Brunei. Tiene más de 189 millones de hablantes nativos y también se habla en Singapur, Indonesia y partes de Tailandia. Swahili, lengua bantú perteneciente a la familia Níger-Congo. Es la lengua más hablada de África Oriental y el idioma oficial de Tanzania, Kenia, la República Democrática del Congo y Uganda. Cuenta con más de 175 millones de hablantes nativos. El Swahili evolucionó a partir de varias lenguas bantúes, incluyendo el chambala, el hiryama y el mijikenda. Se vio influenciado por el árabe, el persa, el hindi y el portugués debido al comercio y la colonización. El Swahili se convirtió en una lengua importante para el comercio y la administración en la región durante el siglo XIX. Marathi, lengua indoeuropea perteneciente a la rama indo-iránica, es el idioma oficial del estado indio de Maharashtra y también se habla en partes de estados vecinos. Tiene más de 175 millones de hablantes nativos. Árabe es la lengua oficial de 25 países, incluyendo Arabia Saudita, Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria, Yemen y otros. El árabe también es una lengua litúrgica para el Islam y tiene más de 422 millones de hablantes nativos, lo que la convierte en la quinta lengua más hablada del mundo. El árabe pertenece a la rama meridional de las lenguas semíticas, que también incluye el hebreo, el arameo y el acadio. Se originó en la península arábiga y se expandió con la expansión del Islam en el siglo VII después de Cristo. El árabe clásico, la forma estandarizada del idioma utilizada en el Corán y otros textos religiosos, se convirtió en la lengua literaria y cultural del mundo árabe durante siglos. Turco, lengua túrquica originaria de Asia Central, es el idioma oficial de Turquía y también se habla en partes de China, Irak, Siria y Grecia. Cuenta con más de 90 millones de hablantes nativos. Polaco es el idioma oficial de Polonia, donde lo hablan como lengua materna más de 38 millones de personas, lo que lo convierte en el noveno idioma más hablado de la Unión Europea. El polaco también lo hablan minorías significativas en Bielorrusia, Lituania, Ucrania, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Argentina. El polaco evolucionó a partir del protoeslavo, la lengua ancestral de todas las lenguas eslavas. Se separó del protoeslavo occidental alrededor del siglo VI después de Cristo y comenzó a desarrollarse como una lengua independiente durante la Edad Media. El polaco literario se estandarizó en el siglo XVI, en gran parte gracias a los esfuerzos de escritores como Mikołaj Rek y Jan Kochanowski. Vietnamita, lengua austroasiática nativa de Vietnam. Cuenta con más de 90 millones de hablantes nativos y es el idioma oficial de ese país. También se habla en partes de Camboya, Laos y los Estados Unidos. Alemán, lengua germánica occidental, es el idioma oficial de Alemania, Austria y Liechtenstein. También se habla en partes de Suiza, Bélgica, Luxemburgo y otros países europeos. Cuenta con más de 75 millones de hablantes nativos. Rirmano es una lengua sino-tibetana que se habla principalmente en Myanmar, antes Birmania, con más de 33 millones de hablantes. El birmano evolucionó a partir de las lenguas lolo-birmanas, una rama de la familia sino-tibetana. El birmano literario se estandarizó en el siglo XVIII, en gran parte gracias a los esfuerzos de monjes budistas y eruditos reales. Coreano, lengua coreana sin parientes cercanos, es el idioma oficial de Corea del Sur y Corea del Norte. También se habla en partes de China, Rusia y Japón. Tiene más de 74 millones de hablantes nativos.
Telugu, lengua dravídica nativa de la India, es el idioma oficial del estado indio de Andhra Pradesh y también se habla en partes de Telangana, Karnataka y Tamil Nadu. Cuenta con más de 74 millones de hablantes nativos.